¿Te sientes orgulloso de ser hispanohablante? ¿Te sientes orgullosa de ser hispanohablante? Completamente. Claro. Sí. 100%. Por supuesto que sí. 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 Claro. Sí, totalmente. Sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, claro. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, siendo costarricense, centroamericano, sí, me siento muy orgulloso de las raíces que mis padres me han inculcado y bueno, las mismas raíces de todo el territorio centroamericano, ya sean nuestros hermanos en Centroamérica y en Latinoamérica. Siento que la cultura es muy bonita, en general, todos los acentos y todos los países. Es un idioma muy importante, hablado por una cantidad de población importante en el mundo. Bueno, me gusta mucho las raíces de Costa Rica, las costumbres y todo lo que traemos. Me gusta siempre llevarlo conmigo y seguirlo compartiendo con los demás. Orgulloso de ser costarricense y hispanohablante. Es un idioma que puede llegar a mucho, alcanzar a muchas cosas, ¿verdad? Y uno ve la importancia del español también en la sociedad. Y bueno, entonces, ¿preferirías tener como lengua materna el inglés o el español? Está difícil, pero creo que el español. Siento que la cultura es muy alegre en sí, nosotros como latinos. El español. Se me hace más fácil aprender el inglés, creo. El español es un poco más complicado, siento yo, de aprender. El español, sí, el español me gusta porque así puedo enseñarles a los que no saben español, el español. Creo que a nivel personal, en mi opinión, el idioma español es, bueno, con lo que yo nací, entonces sería el idioma que yo elegiría, pero a nivel profesional sí considero que el idioma inglés es muy importante. El español, por la jerga, porque más que todo viene desde la historia de lo que ha pasado con el español, o sea, con lo que ha sido las raíces, los indios, lo que ha sido más que todo la invasión que hubo en Norteamérica y todo eso. El inglés, porque ahorita en las circunstancias que estamos, el inglés es una de las bases más importantes para poder tanto socializar con otras personas y para subir de puesto. En realidad no me molesta el inglés, pero ya uno está acostumbrado al español. Pero si tuviera que tener de lengua materna inglés, a mí no me molestaría tampoco. El español, definitivamente. Bueno, yo personalmente también hablo inglés y siento que fue más fácil, o por lo menos para mí es más fácil aprender el inglés que aprender el español. Y siento que tal vez no tendría una razón para aprender español si no fuera mi lengua materna. Bueno, es una cuestión de oportunidades, habría que valorarlo, pero digamos, para mí estoy contenta con mi lengua materna porque el inglés lo puedo adquirir también en cualquier momento. Está difícil porque los dos me cuestan. Me cuesta mucho entender algunas palabras, incluso del español. Me cuesta también del inglés, así que no es tanto difícil para mí. Mi lengua materna es el español y realmente estoy acostumbrada a él. Me gusta bastante. También sé un poquito de inglés y también me gusta, pero no sé, siento que sí me gusta el idioma con el que nací. El español y como segunda lengua el inglés, pienso que es importante. El español es un poco más difícil de aprender para una persona inglés que viceversa. Creo que hoy en día sí es muy importante y si pudiera tener esa oportunidad, por supuesto que escogería el inglés. Realmente el inglés, yo sé inglés, patuá y español. I'd rather have the proper English, the normal English, you know. No sabría explicarlo, pero en realidad es mi idioma preferido, a pesar de que hay otros que hablo y que comprendo, prefiero el español.